Estoy en comunicación con el exalcalde de Lima y excongresista de la República, Ricardo Belmont. Ricardo, muy buenas tardes, muchas gracias por acceder a esta entrevista. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto de escucharte. A tus órdenes. Aquí viviendo todo este movimiento en Lima con gente que trabaja en las calles y todo lo que se siente aquí. Adelante. Sí, ¿Cómo analizas la gestión del presidente Vizcarra frente a la pandemia? Porque lamentablemente las cifras de infectados y fallecidos en Perú es alarmante. Bueno, he sido uno de los críticos desde el primer día con la pérdida de las garantías constitucionales, para empezar. Es un país que no tiene una posibilidad de manejarse dentro de la Constitución. ¿Por qué? Porque hemos quitado las libertades, y esa ha sido mi primera crítica que le he hecho al presidente. Porque a pesar de todo lo que ha hecho el presidente de confinarnos en nuestra casa, estamos número 1 en el ranking hoy día de cantidad de infectados y cantidad de fallecidos, de acuerdo a la población que tenemos, ¿no? Yo no estoy contento con esto, creo que ha sido un camino equivocado, improvisado, ¿no? Con un gobierno que ha estado buscando salidas a una situación desconocida, obviamente, pero que merecía un tratamiento más serio ante la población, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Perú con los líderes políticos, con los partidos? Vemos muchos expresidentes presos o con problemas judiciales. ¿A qué se debe esta falta de liderazgo político? Bueno, se debe fundamentalmente primero a la gran corrupción que hay en el país. Los verdaderos líderes, como que les preocupa mucho participar en política. Se sienten defraudados. Son ya 30 años desde que se cambió la Constitución y que ya el Perú no es el mismo. Nos sentimos que hay una suerte de componenda neoliberal, monopólica y oligopólica aquí en nuestro país, donde se cambia de presidente, pero no se cambia de política económica. Entonces, ante eso, ya los estados nacionales comienzan a perder su fuerza y se vuelven estados corporativos, donde son los mismos los que gobiernan de algún lugar y los presidentes simplemente son muppets, como le llamo yo, y no tienen esa... O sea, usted estaría de acuerdo con la frase de Arturo Jaureche, que dijo, no se trata de cambiar de collar, sino de dejar de ser perro. Exactamente. Exacto. El gran Jaureche pues tiene frases monumentales, ¿no? Y son siempre frases populares que encierran una filosofía absolutamente actual, porque la política nuestra, no sé si sucede en otros países hermanos, creo que sí, adolece de líderes, mucha mentira, mucho posicionamiento de las corporaciones, de ese poder oculto que impide el desarrollo de una democracia fluida con nuevos líderes. ¿Usted tiene pensado postular el próximo año? No, yo no tengo pensado postular, no tengo pensado postular. En condiciones en las que vivimos, todo está amarrado, todo tiene una componenda tácita entre el poder financiero, el poder económico, las corporaciones y las instituciones en el Perú. Entonces, yo siempre digo pues que yo no me meto a una cloaca. Habría que hacer jalar la cadena y que las aguas se purifiquen. Esto está muy corrupto. Corrupción y impunidad es lo que hoy día más me preocupa a mí. ¿La situación está peor ahora o cuando usted ingresó a política a fines de los 80? No, está peor ahora. Cuando yo ingresé, los canales eran independientes, los canales competían entre sí. Hoy día hay una sociedad nacional de radio y televisión que se ha vuelto un cártel que maneja
la publicidad estatal para ellos y maneja los contenidos casi uniformes. En el 89-90 había competencia, habían 7 canales que competíamos, cada uno con su idea, con su absoluta independencia de criterio para hacer análisis político. Ahora no, ahora todo es uniforme. Y esto es muy peligroso para la democracia porque los medios de comunicación son sin duda los que marcan la pauta, los que ponen la nota, los que aprueban o desaprueban. Es muy grave esto. ¿Qué piensa de las redes sociales y de los canales independientes de YouTube? ¿Pueden contribuir a generar una masa crítica y mejores Sí, lectores a la hora de votar? yo creo que sí. Y el caso de México, por ejemplo, es el primer ejemplo de un líder de izquierda que se posiciona contra todos los medios por las redes sociales y tiene éxito. Si no hubieran existido las redes sociales, Andrés Manuel López Obrador no ganaba. Era imposible que ganara. Ya lo había intentado 2 veces y en las 2 veces que lo había intentado había fracasado. Porque el medio de comunicación monopólico, oligopólico, tradicional, que ha tenido la costumbre de rodear a los políticos y hacerlos finalmente sus piezas en el tablero de ajedrez, no lo pudieron hacer con López Obrador. Yo creo que las redes sociales juegan el papel alternativo para mostrar el otro lado de la luna, ¿no? En el Perú hay un fenómeno político bastante interesante para analizar, que es el pensamiento etnocacerista y la figura del mayor Antauro Humala, que de alguna manera habla de reivindicar a las poblaciones indígenas campesinas originarias, un discurso parecido al de Evo Morales en Bolivia. ¿Qué piensa de esta figura? Bueno, yo pienso que no puede haber ni exclusiones, ni dividir el país en razas, culturas, formas de vida, ¿no? Yo pienso que hay que integrar al país. Todo eso me parece positivo a mí. A mí me parece positivo todo lo que tenga que ver con la integración, porque ya hemos visto que todos los cambios que se realizaron en el mundo se realizaron cuando gente se atrevió a cambios fundamentales. Ahora, no quiere decir esto que yo esté de acuerdo con él en su política, en sus formas, pero sí puedo decir de que ese planteamiento, la pregunta que me hace Juan, es pertinente porque no hay que olvidarnos de los que nunca tuvieron nada. Se habría que hacer un Perú de todas las sangres, como dijo José María Arguedas. Porque si no lo perdemos todo. Alguien decía, bueno, Descartes decía que habían 3 puntos filosóficos. Uno es, en el lugar donde estás, haz lo que vieras. No trate de cambiar el statu quo. ¿Cómo se puede vivir en un estado de bienestar si los que te rodean no tienen bienestar? Entonces se está provocando un cisma social o una grieta, que ya es una palabra muy institucionalizada en Argentina también, que esta grieta es insalvable cuando tengamos estos países divididos, fraccionados, rotos. Otra figura interesante en su país es el ingeniero César Acuña, que dentro de todo tiene un partido organizado, tiene una bancada parlamentaria, gobernadores y alcaldes. En este tema, ¿piensa que César Acuña puede llegar a ser presidente peruano, sobre todo por la fragmentación de los partidos de oposición? Yo diría que cualquiera puede ser presidente. Está demostrado que en el Perú cualquiera puede ser presidente con un marketing, con un manejo económico de compra de medios y de periodistas. Tiene el 70% de las posibilidades, el otro 30% restante, ya es el carisma y la capacidad de comunicación que puede tener el candidato. Porque hoy día ya no es el candidato el que se expone tanto, sino es toda la parafernalia que rodea al candidato
y la maquinaria económica, financiera y marquetera que hay detrás de ese candidato. Y Acuña ya lo ha intentado y tiene mucho dinero, maneja muchísimo dinero, entonces tiene las armas que le dan el 70% para ir a una guerra electoral, digamos. ¿Qué es lo que está sucediendo en Perú que lamentablemente a veces sucede en otros países? Que los partidos tradicionales más organizados, en este caso el Partido Aprista Peruano y el Partido Popular Cristiano, están muy mal. Incluso en las últimas elecciones no pudieron alcanzar ninguna curul en el Congreso. Es que acá no hay partidos ya. Acá los partidos han actuado como operadores políticos, más que como partidos. No hay elecciones internas, no hay una cuna de líderes que provoque esto, sino han sido gobiernos, partidos que negociaban con el poder establecido y se convirtieron en grandes negocios. Tenemos 22 partidos, 20 partidos que ahora son negocios, venden los curules o las curules y venden después su ideología si la tienen, o su filosofía si la tienen. Entonces yo no veo nada sólido para construir una democracia en serio, ¿no? Esto tiene que cambiar rápido. ¿Qué va a pasar con lo que fue Obras? ¿Sigue inscripto? ¿Tiene idea Bueno, de refundar el partido? no pudimos nunca hacerlo porque nos cambiaban las reglas de juego permanentemente. 3 veces sacamos el permiso electoral para proceder a las firmas y era toda los 20 partidos que se han hecho dueños del escenario no querían que nadie más juegue en la primera división, para hacer una metáfora futbolística. Estaba cerrada la primera división con estos 20 y no querían que suba nadie a jugar. Obras fue liquidado en la época de Montesinos y Fujimori, porque tenían ya recién constituida la Organización Nacional de Procesos Electorales, que reemplazaba al Jurado Nacional de Elecciones. Fue una creación de Fujimori y Montesinos, donde la mafia tenía el control total de los votos. Y esa mafia existe todavía. ¿Se puede Entonces, Obras... decir ¿Ah? que a usted lo condenaron a un ostracismo político luego de declarar a Fujimori persona no grata, siendo él presidente y usted alcalde? Absolutamente. Ese fue el detonante. Y nosotros teníamos una gran amistad hasta que Fujimori cambia la constitución, viene el nuevo Congreso Constituyente y había que definirse. Y Fujimori presenta un candidato a las elecciones municipales y lo tiene que retirar porque la avalancha nuestra fue de tal magnitud que pusimos 22 alcaldes en lugares que no teníamos ni siquiera candidatos. Ganamos. Entonces esto no lo permitía alguien que quería perennizarse en el poder. Y eliminaron a Obras de una manera brutal, nos rompieron pues por todos lados, y éramos los únicos que llenábamos las plazas de todo el Perú. ¿Se arrepiente de esta decisión? Porque quizás si no hubiese declarado a Fujimori persona no grata, quizás No, ahora estaría con personería. no me arrepiento nunca de una decisión ya tomada, porque además no vale la pena. Ya en ese momento me pareció que hacía lo mejor. Yo no sabía que era una mafia que se estaba instalando, yo no sabía, era joven, empezaba en política, venía con un criterio de servir a mi ciudad, más que hacer política. Pues yo venía de las comunicaciones, si te acuerdas, Juan. Sí. Yo era un tipo de comunicaciones, 24 años haciendo Habla del Pueblo. Tenía contacto con la gente, tenía contacto con la ciudadanía. Y pensé que ese contacto ya había dado me daba las herramientas necesarias para llevar una nueva filosofía a la política. Era el arribo de los
de los independientes que íbamos a competir con los que se habían hecho dueños del Como usted Estado. iba a decir, usted fue el primer outsider en la política peruana. Absolutamente, primero. Por eso no me la perdona, porque después llegaron como 200 que venían a ver cómo se metían a la política, y se maleó todo el escenario. Fue un cambio total y absoluto de la política, y de ahí se fueron cambiando las reglas, y cualquiera entró a la fiesta electoral. De ahí hemos visto pues el deterioro de la democracia aquí. ¿Dónde hay más códigos? ¿En la política o en el periodismo? Yo creo que se han perdido los códigos, ¿eh? No hay nada. ¿Dónde lo venden? ¿Dónde están? ¿Dónde estuvieron? Me parece increíble cuando yo empecé en el periodismo, conocí periodistas de alto nivel. Era gente, por lo general, que empezaba en el periodismo de redactores y terminaban dirigiendo periódicos, eran muy comprometidos, gente bohemia, que amaban su profesión, y de pronto fueron adquiriendo poder. Los periodistas se dieron cuenta del poder, Montesino les hizo ver el poder, y ahí se perdieron los códigos. Y en la política, yo creo que con Fujimori se terminaron todos los códigos en la política. Volvieron las Los que lo están monarquías. escuchando dirán que es un mensaje desesperanzador, como si todo estuviese perdido. ¿Qué puede hacer la ciudadanía para revertir esta situación? No, es que una cosa es yo siempre digo que el diagnóstico del médico que hace análisis tiene que ser, más que alentar al enfermo y mentirle al enfermo, el país está enfermo con la corrupción. La corrupción es más grave que el COVID. La corrupción es el gran problema del país, y la impunidad. Hay una frase que dice: robar al Estado es una forma elegante de robar hasta con honores. Entonces, bajo esa frase monumental de don Héctor Vargasaya, es la única profesión que se roba con honores. Entonces, si tenemos ya asumido, naturalizado, que en la política hay corrupción y el que entra es corrupto, es porque hemos roto las esperanzas. Y yo soy un hombre entusiasta, pero creo que el reloj biológico, que hace su trabajo también, me lleva a una situación de mirar la cancha para ver si encuentro nuevos jugadores. Porque de lo que se trata es de mirar la cancha, marcar la cancha y ver quiénes juegan. Y si tú ves que los que juegan son los que pone la prensa comprada, no es el que mejor juega. Entonces, mi visión sí es una visión bastante severa desde ese lugar del análisis político. ¿Pero hay salida? Hay salida si se toma conciencia de que cada ciudadano es una persona que tiene el poder de decidir y cambiar su futuro. Pero si a los ciudadanos los tenemos emborrachados con una prensa y una televisión que acá yo la califiqué de basura, y esa palabra se institucionalizó en el Perú, con una televisión basura, no hay forma de crear conciencia colectiva, ni civismo, ni sentido de pertenencia. Y si un país pierde el sentido de pertenencia, ya no estamos pues en un país soberano, en un país... la palabra compatriota comienza a perder valor, porque la patria ya no existe. Existe la nación, pero no existe la patria. Y ahí es donde yo tengo ya una visión, si se quiere, filosófica de la política, ¿no? La Hay una política... cosa lamentable que ocurre en Perú, lo mismo ocurre en Ecuador y en Argentina. Si bien nosotros tenemos veteranos de guerra, los jóvenes conocen más los jugadores de fútbol o los cantantes que a los héroes que combatieron por la patria, que hasta el día de hoy están vivos. ¿Qué es lo que pasa en Perú que
a 25 años de la última guerra, la guerra del Cenepa, la gente no habla de ella, ni siquiera conocen a los héroes. ¿No? Ese es un problema educativo. Hay una frase de Belgrano, uno de los prohombres argentinos, que decía: no hay que hacer lo que los países desarrollados nos dicen que hagamos, hay que hacer lo que ellos están haciendo. Entonces ellos nos han dicho: vayan ustedes por acá, porque nosotros también vamos por ustedes. Y ahí está el problema. No hay educación, no hay civismo, no hay cultura, no hay nacionalismo, porque el nacionalismo en nuestros países está mal visto. Sin embargo, en otros países... Lo usan como fascismo al nacionalismo latinoamericano. Exactamente, exactamente, tú lo has dicho. Por eso yo creo que ahí es el gran quiebre de no querer ni siquiera recordar la historia, ¿no? ¿Qué opina de la revolución mundial anticristiana, donde se atacan los valores cristianos, los valores de la iglesia, con la ideología de género, con la aceptación del aborto? Yo pienso que hay una... A ver, el Estado productivo, el Estado que busca la eficiencia, que busca el rendimiento de los hombres, ve hasta que los valores de la familia van en contra de eso, porque tenemos que competir entre todos. Entonces, mientras menos valores tengamos una sociedad con antivalores, la sociedad es más fácil de manejar por ese poder fáctico que yo le llamo. Cuando un país tiene valores, ¿no?, uno puede hacer un contrapoder al poder. Porque siempre que hay un poder, hay un contrapoder. Pero el contrapoder son los valores. Y si un país pierde los valores, pierde el sentido de pertenencia, nos comienzan a vender todos estos temas de las ideologías de género, de las minorías, nos están distrayendo para perder lo fundamental. Siguen partiendo por pedazos a más personas, a más grupos humanos, que no nos podamos encontrar en una idea de país, de sociedad como tal. Esa ha sido mi lucha permanente. Yo no hablo de la coyuntura, sino de lo que se ha ido sembrando sin que nos diéramos cuenta, y cuando ya creció el tronco doblado, lo queremos enderezar. Y esto es peligroso. Yo estoy en contra de todos esos mecanismos disociadores desde las minorías. ¿Qué opina del Tratado de Escazú? Que hay muchos sectores patrióticos en el Perú que se oponen, sobre todo los hombres de las Fuerzas Armadas. Primero que nos los expliquen bien, ¿no? Yo no lo conozco bien, no se ha discutido, no hay debate sobre el tema. Acá te dan la sorpresa. Acá te dicen: señores, vamos a hacer esto con la Amazonía. ¿Y qué les parece? ¿Y qué van a hacer ustedes acá? No me hablen, pues, ustedes. Vamos a poner la primera pregunta de la mayéutica, ¿no? ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? No se trata de que vamos a hacer esto porque 4 genios se les ha ocurrido partir la Amazonía en pedazos y comenzar a venderla, ¿no? ¿Cuál es el legado que le va a quedar a las futuras generaciones de la obra de Ricardo Belmont? Bien difícil decir, ¿no? Porque nosotros sembramos un arbolito, pusimos un movimiento en marcha que se llamó Obras. Ahora lo que dejo como legado es una filosofía que yo le llamo espartana, estoica, que va por encima de la política, porque si no hay filosofía política, lo decía un extraordinario escritor argentino, Bunge, recién fallecido, Bunge, que decía que la filosofía política era más importante que la política en sí. ¿Qué cosa nos mueve a hacer política?
el otro. Pero si no pensamos en el otro y van los empresarios a hacer política con un criterio de que el país es una empresa y vamos a buscar rendimientos, no nos interesa entonces ni la educación, ni el bienestar, ni la salud, porque eso no rinde en el balance final del negocio. El negocio es echar a andar la economía y el ser humano pasa a segunda. Entonces yo estoy vendiendo ahora una filosofía espartana, que se basa en la construcción de hombres primero, que tengan un ideal, un sueño, una utopía, y sobre esa utopía construir. ¿Cuál es la utopía? Un país en bienestar, una patria sólida, fuerte, soberana, independiente y libre. Sin esas tres cosas, o esas 4 o 5 cosas que he mencionado, no se puede construir Como nación decía como Perón, tal. una patria justa, libre y soberana. Bueno, sí, y no solamente lo decía Perón, lo decían todos los grandes líderes que amaban América Latina Ahí como adelante una la sola reunión. como una nación. Yo me acuerdo que leí una vez un periodista, Otto Carrosarios, que decía América Latina una sola nación, ¿no? Los norteamericanos tuvieron su guerra de secesión para unir a un país, ¿no es cierto? Los 50 estados. Nosotros nunca hemos podido unirnos porque nos vieron divididos y dijeron, en este país se puede invertir. Y salen las calificadoras de riesgo, te ponen nota, te dicen Ecuador ha elegido un presidente que no le gusta, la calificadora de riesgo dice que no está bien, entonces nos vamos a Perú. Ahora no nos gusta estar en Perú, nos vamos acá. ¿No? Entonces, nunca hemos podido integrar como soñaron tal vez esos hombres de antes, ¿no? Que tenían filosofía política. Se perdió la filosofía y entraron las ideologías que partieron el mundo entre izquierda y derecha, conservadores y liberales, y se acabó la historia ni del debate político, porque somos como enemigos acérrimos los que queremos hacer un cambio y los que quieren mantener el statu quo. ¿Cómo define la peruanidad? Porque hay un famoso libro de Víctor Andrés Belaunde llamado Peruanidad, que es muy difícil definir el ser peruano. ¿Usted cómo lo define? Ser peruano, a ver, ¿qué nos une? Es la primera pregunta. Yo siempre pregunto, ¿qué nos une? ¿O qué nos impide unirnos? El Perú nunca ha sido un país unido. El país de su conquista, si analizamos la conquista española, la conquista de nuestros países, ¿no es cierto? 200 años de sometimiento, de colonialismo y todo, nos han enseñado a estar fraccionados, a vivir fraccionados. Entonces es difícil construir peruanidad, muy difícil. La moda viene de allá, de Europa, ¿no? La moda de todo. Hasta el virus tenía que venir de China o de Europa. No puede ser un virus nuestro. Si el virus hubiera empezado en Argentina, en Perú, en Ecuador, no, ese muere por inanición, no tiene prensa. No importa que se sigan muriendo, ¿ves? Aquí hay cosas increíblemente ya asumidas, como que nada nuestro tiene que emerger y progresar. Nada nuestro. Y eso ya se instaló y es difícil sacarlo. La peruanidad para mí es volver con nuestra música, en Argentina volver con el tango está desapareciendo en la Argentina, ¿o no? Sí, así es. Quizás se Entonces, lo valora más en Europa, en otros países que... exacto, uno viaja a Europa y dice, ahora tenemos la gran demostración de los, ¿no? Sí. Y uno ve su música en otro país. Yo he estado en Europa, vamos a festejar acá Chabuca Granda, decían los europeos. Ah, Perú, Chabuca Granda, decían. Pero acá tú le preguntas a un joven quién es Chabuca Granda, no sabe. ¿Por qué? Porque hemos perdido el sentido de pertenencia. Ahora, ¿cómo unimos al Perú si nos quitaron el sentido de pertenencia? Se podría decir esta frase que decía ella de la Torre, aprista, ten orgullo de tu gran partido, se podría decir peruano, ten orgullo de tu gran país. ¿No le parece? Bueno, yo tengo el orgullo de ser peruano,
pero tengo una decepción enorme de lo que los peruanos hemos hecho del Perú. El Perú es extraordinario, la ¿Es un gente es mendigo buena, sentado en un banco de oro, como dijo el sabio italiano Antonio Raimundi? y todas las frases que han habido relacionadas al Perú, dichas por extranjeros, que el Perú era maravilloso, y hay una muy buena de Sofocleto, ¿no? ¿Te acuerdas de Sofocleto? Ahí de los cojudos, dice. Perdón. Es que nos han engañado tanto, ¿sabes qué, Juan? Que en un país tantas veces engañado y que no reacciona y que vuelves a pisar el mismo palito y volverte a caer en el mismo lugar. Entonces, estamos complicados, estamos complicados. Y mi optimismo de joven que yo tenía, que lucho por ser optimista, ya ser optimista es casi una banalidad. Ser un O a ingenuo. veces en vez de ser optimista o pesimista hay que ser realista. Y esto es lo que a veces cuesta más. Sí, es que el realismo se basa en el statu quo del momento, ¿no? Alguien dice acomódate a la situación, cambia. Hay una palabra ahora que está de moda que es reinventarse, ¿no? Nuestros países se han reinventado y han dejado de ser países, se reinventaron en otra cosa. Tú cuando hablas acá de peruanidad te dicen, estás loco, nacionalista, socialista, comunista, ¿qué quieres regresar al pasado? O sea, el pasado no existe y el presente es incierto y el futuro tampoco existe. Entonces estamos en un presente incierto porque hemos creado incertidumbres, no hay certezas. Antes el enemigo lo conoció San Martín, lo conoció Bolívar, pero ahora el enemigo, ¿dónde está el enemigo? Los poderes fácticos, como usted dijo. Los poderes fácticos. Realmente ¿Dónde me están? encantó esta entrevista, don Ricardo. Esperemos poder seguir comunicándonos. También le quiero agradecer a la periodista Blanca Pasapera que nos hizo el contacto. Realmente uno aprende mucho, no solo conversando con usted, sino escuchándolo. Yo reviso muchas de sus entrevistas, las joyas del 11. Usted entrevistó a muchísima gente, desde la política hasta el deporte, hasta el espectáculo. Realmente su legado, ojalá que los peruanos lo sepan aprovechar. Muchísimas gracias, don Ricardo. A ti, Juan, muy amable. Muchas gracias.